Buenas tardes, mi nombre es Leyanis Bernal, soy profesora de Historia de la Universidad de Matanzas, del Departamento de Marxismo. Y bueno, les agradezco que me hayan permitido participar en el evento con la ponencia José Martí en los Estados Unidos, consideraciones sobre una sociedad. Bueno, en sentido general, ¿qué pretendo lograr con este trabajo? Realizar un acercamiento acerca de cuáles fueron las principales ideas, consideraciones que Martí fue dando a lo largo de su estancia en los Estados Unidos y que se encuentran reflejadas en sus obras, la compilación de las obras completas, que es donde están contenidas la mayoría de sus principalmente publicaciones, como trabajo como periodista y demás. Y bueno, ver precisamente cómo va evolucionando su pensamiento en determinadas aristas, como por ejemplo va a ser la primera impresión que se va a llevar a los Estados Unidos, que es principalmente de Nueva York, ya que incluso es algo muy curioso que esta frase que Martí da de cómo él se siente al llegar allí ha sido muy empleada en las redes sociales para desacreditar en este caso lo siento así, su pensamiento con respecto a este país. En este caso, cuando Martí llega a los Estados Unidos, hay una frase que es la que les acabo de comentar. El último tercio del siglo XIX pues va a ser un lapso donde definitivamente los Estados Unidos se va a haber visto en un proceso de revolución científica, técnica, por decirlo de alguna forma, y donde todas sus esferas sociales, económicas y demás se van a ver pues en constante evolución. Y bueno, evidentemente él se sintió asombrado y lo deja claro en una de esas frases que deja escrito, donde dice que nunca se sintió tan sorprendido en ningún país como de los que él había visitado, como lo había hecho en Estados Unidos. Y entonces dice, al fin estoy en un país donde todo el mundo parece su propio amo. Aquí se puede estar orgulloso de la especie, todo el mundo trabaja, todo el mundo lee. Entonces, expresamente esta frase es la que le comento, que se ha usado mucho en las redes sociales. La he encontrado en varios posts y demás, con el fin de cambiar esa visión que es la real que tiene Martí de los Estados Unidos y darle otro matiz. Y precisamente de su interés por conocer la sociedad que los rodeó, por penetrar en el espíritu de su pueblo, que en este caso acababa de conocer y por supuesto vivió por muchos años. Todas estas impresiones quedaron plasmadas en sus escenas norteamericanas principalmente, y a través de sus publicaciones en periódicos latinoamericanos, escribiendo aquí sus consideraciones más incisivas en cuanto a la sociedad. En este caso, el consumo de masas, la ostentación, la suntuosidad, las calles abiertas al cambio en los nuevos mercados, las elecciones, las exposiciones comerciales, las ferias, obras de caridad, fiestas, convenciones, en este caso los políticos corruptos, las mujeres, las huelgas de trabajadores, partidos políticos, ricos, pobres, es decir, las contradicciones dentro de precisamente las contradicciones del país, el progreso, la pobreza, la discriminación, son elementos que van a provocar un cambio radical en la concepción inicial del apóstol por esta sociedad a la que jugaría prácticamente en todas sus esferas. Y bueno, hay muchísimas citas que les he dejado aquí a lo largo de la presentación, donde precisamente se refiere a diferentes elementos, en este caso la dinamización de esa sociedad, las dicotomías que provocaba ese precisamente progreso que se pretendía pues alcanzar. Y en este caso, bueno, es la forma en que trabajaban los obreros en la construcción de las ciudades, y él lo hace de una forma que, bueno, evidentemente desde su prosa pues te da a conocer las ambas caras de la moneda. Y ese esplendor material que tanto le impresionó a su llegada se va a anular en cierta forma cuando él alcanzó a ver la explotación, el grado al que eran sometidos los que tenían en sus manos la tarea de hacer lo posible.
Mediante la lectura de varios de sus artículos se puede encontrar numerosos elementos, por ejemplo, la vida de los ricos, la vida de los pobres, cómo compara la vida de los ricos al invierno y lo que las características que tiene el invierno, y los trabajos de en caso de los pobres con sus elementos semejantes al verano. En este caso, refiriéndose al verano de los pobres, como lo llama, habla de los hombres de una chimenea a otra buscando ladrillos menos ardientes, pasan medios desnudos como duendes, los trabajadores exhaustos, enmarañado el pelo, la boca caída, jurando y tambaleando, quitándose las manos, con las manos los hilos de sudor como si se fueran destejiendo las telarañas. En este caso, las madres, las madres en este caso pobres también, lo que tenían que hacer para poder alimentar a sus hijos. Y precisamente la sociedad real y no el espejismo es lo que le va a interesar reflejar a Martí, darlo a conocer al mundo. Va a analizar el papel que jugaba la religión y los fieles a la hora de elegir sus prioridades y sus actitudes, principalmente en favor de la sociedad, que no era realmente el deber ser. En caso de la mujer también va a dar algunos elementos que la caracterizaban, y las elecciones políticas, la venta de votos, y va a ser una de las tantas elementos que él va a trabajar en su obra. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que ni de las riendas de su caballo debe desasirse el buen jinete, ni de sus derechos el hombre libre. Es cierto que es más cómodo ser dirigido que dirigirse, pero también es más peligroso. Acompañado de este fenómeno aparecerá como otro factor determinante sus críticas a los medios de comunicación norteamericanos, principalmente la prensa, que alcanzó esta sociedad y que alcanzaría incluso características bastante significativas. Y en este caso hablaba de la expansión del periodismo barato de tiradas multitudinarias, orientadas principalmente al consumo y orientado a las clases medias populares, que va a configurarla como además la caracterizarla como una prensa poco literaria, sensacionalista, poco escrupulosa, irresponsable, y con contenido que va a componerse de noticias mundiales espectaculares, reportajes, escándalos políticos y sociales, sexo, crímenes, y caracterizó en este caso las formas de hacer y de representar el poder por parte de esta prensa, cuyo sentido fundamental va a ser el de entretener a las masas y no va a ir mucho más allá. En este caso, su trabajo, los artículos publicados en el periódico La América, principalmente va a informar a los lectores sobre cada cambio, adelanto, retroceso ocurrido en las esferas de la sociedad norteamericana durante principalmente 1883 y 1887. El funcionamiento de las nuevas empresas, las fábricas de relojes, de pinturas, de locomotoras, la aparición de la telegrafía por cable, las ventajas que esta tenía a partir de la rapidez con que se trabajaba, la aparición de, por ejemplo, los descubrimientos de Pasteur, la luz eléctrica, el gas, el freno eléctrico, las nuevas aleaciones de metales, como en este caso el acero y el hierro. Analizó también la situación de la agricultura, los mecanismos, esto es importante, de funcionamiento y fabricación de los instrumentos de trabajo empleados en esta, principalmente porque su intención era que estas nuevas tecnologías descritas por él pudieran ser provechosas para los pueblos latinoamericanos, ayudando a su prosperidad económica, pero teniendo siempre el concepto de que era necesario situarlas en la realidad de cada región. Y precisamente en una época que va a estar marcada por una acelerada evolución de la industria, como ya había dicho, el transporte, las artes, las comunicaciones, la economía, las nuevas inventivas, la experiencia casada por Martí en otros países, como Venezuela, Guatemala, México, iba a adquirir una experiencia que le va a permitir establecer comparaciones entre una América y la otra a partir de dos realidades que van a ser muy diferentes, y no dejando pasar de inadvertido la urgencia de combatir el peligro en que se convirtió este país para los pueblos de Latinoamérica. En este caso, en
en aras de quitar la máscara y poner en evidencia la realidad social de los Estados Unidos, sus verdaderas intenciones para con estos países, así como también lo que podíamos tomar como una síntesis, un ejemplo de la maduración de su pensamiento. Va a estar la frase que dice que pasa en los juicios que se publican sobre los pueblos como lo que a los hombres de poca edad con las mujeres que los deslumbran por su hermosa apariencia, sin ver que puede una serpiente vivir escondida en la misma concha que parece morada de la perla. En este caso, pues, creo que el sentido de la ponencia sería pues a partir de estos elementos pues también sacar algunas analogías con nuestra realidad, porque realmente no ha cambiado mucho el sentido de todo lo que Martí describió. Y técnicamente, desde que ellos se van a formar como nación independiente, que se van a subir al tren de la revolución industrial, van a ser uno de los países que van a conformar la llamada vanguardia del desarrollo. Y técnicamente las ideas no van a variar, y es posible darse cuenta que estos rasgos que plantea Martí durante el siglo XIX aún permanecen latentes y que en la mayoría de los casos se ha profundizado, demostrando además, en este caso José Martí, tener una capacidad analítica y deductiva que van a garantizar que sus obras tengan una total vigencia en la actualidad, y que además es una fuente de la que todos debemos beber, porque precisamente para desentrañar esos rasgos que actualmente aún nos perjudican con una mayor fuerza, pues es necesario ir al pasado. Y bueno, ya agradecer a todos los presentes y bueno, desearles un excelente evento.